La formación de cálculos renales se ocurre de dos maneras. En el primero, que consiste en el mecanismo de partículas fijas, las moléculas de oxalato de calcio se van a liberar en el intersticio y se van a conglomerar en esta zona de acá, que conforma la pelvis o la papila renal, y se van a formar las placas de Randall, que son conglomeraciones de fosfato de calcio. Sin embargo, estas propiamente no son el cálculo renal, sino que necesitan interacción con el oxalato de calcio, y para que interactúen con el oxalato de calcio, primero este oxalato tiene que circular a lo largo de la luz del túbulo renal, de todo el conducto. Y una vez que salgan, se van a encontrar aquí y se van a formar el cálculo. En el caso del mecanismo de partículas libres ocurre algo diferente. El fosfato de calcio en ningún momento sale de la luz del túbulo renal y va interactuando con el oxalato de calcio a lo largo de toda la luz tubular, y eventualmente cuando lleguen al conducto colector ya van a estar formadas macromoléculas que van a obstruir la salida de dicho conducto, y ahí es en donde se va a agrupar estas lesiones de Randall que van a formar el cálculo eventualmente. La interacción con el oxalato de calcio va a ocurrir en todo momento. Entonces la imagen que viene a continuación esquematiza este proceso, el de partículas fijas, la que se libera el fosfato de calcio del intersticio. Entonces, en la imagen de aquí se esquematiza este proceso del mecanismo de partículas fijas. Es un corte transversal de la luz tubular, que es en donde vimos que se liberaban en el intersticio las moléculas de, de fosfato de calcio. Las moléculas verdes representan al fosfato de calcio y las amarillas al oxalato. Entonces, una vez que está saturada la concentración del fosfato de calcio en la luz tubular, un mecanismo que se puede producir es que se liberen o que se absorban, perdón, por la membrana basal de la luz tubular, del epitelio tubular renal. Entonces, este fosfato de calcio, el hecho de que haya un exceso de concentración, va a favorecer que se absorba y se agrupen en la membrana basal, y se van a formar eventualmente las placas de Randall aquí. Pero el mecanismo, este de aquí, se va a continuar, una vez que se forme la placa de Randall, se va a continuar acá, en esta imagen, en esta parte, pero eso es una manera simple. La otra forma es que en ningún momento salgan, o que no salgan en un principio, las placas de los conglomerados de fosfato de calcio, sino que a través de la luz tubular se vayan agrupando, y una vez que se produce la formación del núcleo de fosfato de calcio, ahora sí se van a liberar a la membrana basal y al intersticio. En la imagen de acá en ningún momento salieron. Primero se formó la placa y ya después eh, nos regresamos a este paso de acá, que es cuando ya se empiezan a salir. Bueno, entonces, una vez que se van formando estos conglomerados en la luz tubular, se van a liberar al intersticio, esa es una opción. O la otra, que es otro mecanismo que se propone, es que estas no van a salir en realidad al intersticio, sino que se van a producir una serie de señales moleculares favorecidas por especies reactivas de oxígeno y factores promotores de la osteogénesis, como la osteopontina, que van a favorecer que la membrana basal no absorba como tal el fosfato de calcio, que son los verdes, sino que con estas señales que mencioné anteriormente se produzcan estas vesículas de matriz. Este es el tejido conjuntivo de la membrana basal. Entonces, aquí se van a producir vesículas de matriz que son semejantes a las que se producen en la mineralización ósea. Entonces, lo que pasa en la mineralización ósea es que se forman dichas vesículas que van a favorecer que se forme como tal el tejido óseo. Pero aquí, obviamente, no se necesita tejido óseo, sino que se van a formar, se van a comenzar a formar este proceso de cálculos. Entonces, en la membrana basal, eventualmente, cuando se forme esta vesícula de matriz y salgan estas moléculas de fosfato de calcio y se absorban, van a calcificarse.
O sea, la unión del fosfato de calcio con estas blancas, que son las vesículas de matriz, forman una vesícula calcificada, que es la que se representa aquí. Entonces, una vez que están aquí agrupadas, que ya se formaron las placas de Randall, en algún momento se van a liberar de la membrana basal y se van a depositar en el intersticio renal, que, que esta parte de acá reflejaría lo que ocurre aquí, específicamente en esta zona. Es la placa de Randall que se formó ya. Y este colágeno intersticial calcificado, como lo menciona acá, está conformado por colágena, que son las líneas moradas, los círculos verdes son el fosfato de calcio y las moradas son las vesículas calcificadas formadas por calcio y por todos estos factores que indujeron que se formaran las vesículas de matriz. Una vez que sucede esto, que se liberan del túbulo, de la membrana basal y de la membrana basal, se van a depositar en la superficie epitelial de la papila renal, que representa lo de acá. Esta línea que limita entre lo blanco de acá es el intersticio y la línea que está acá representa el epitelio de la papila renal. Y aquí sigue circulando orina. Esto de acá que se ve es la orina que se estaría circulando, que representa a lo que está aquí, lo amarillo, es la orina. Entonces, este epitelio renal se va a romper, el epitelio de la papila o el epitelio superficial se va a romper, ya sea porque empujaron estas vesículas y estas moléculas de fosfato de calcio, o por mecanismos de proteasa, como las metaloproteinasas, que van a degradar o que van a romper dicha barrera. Y cuando se rompe, van a interactuar con el oxalato de calcio, que son las representadas en amarillo. Por ejemplo, bueno, para entender esto, el oxalato de calcio en ningún momento salió de la luz tubular, siempre siguió su camino, es decir, siguió su camino por todo eh, por todo este rumbo o este camino que se formó a través de la luz tubular, y aquí se volvieron a encontrar con las moléculas de fosfato de calcio y las vesículas de matriz. Aquí, esto es lo que se representa. Se vuelven a encontrar y aquí ya propiamente ocurre la interacción entre el oxalato de calcio y el fosfato de calcio, que está mediado por macromoléculas que son las que se representan en la línea azul o turquesa, y esto propiamente ya es la formación del cálculo que se ejemplifica en esta zona de acá que marcan como stone. Y aquí es en donde se forma ya, o aquí termina la formación del cálculo, que a nivel macromolecular se representaría aquí. Aquí podría estar el cálculo. Esto es donde está la flecha, aquí es donde se ubicaría el cálculo, pero puede seguir viajando y puede ubicarse en más zonas de la pelvis. Pero todo esto ocurrió en esta zona.